Cuando vi el vestido blanco colgado en su closet, mi corazón se detuvo. Mi nuera Sofía me miró directo a los ojos y me dijo con una sonrisa helada: «Ah, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a personas especiales». Esas palabras cayeron sobre mí como una cubeta de agua fría. Personas especiales. Yo, que durante 3 años había pagado su renta de 16,000 pesos al mes, que había comprado cada mueble de su departamento, que llenaba su refrigerador cuando ni siquiera tenían para comer. Yo no era una persona especial. Me quedé ahí parado en la sala de mi propia casa, mirando ese vestido de novia como si fuera un fantasma, viendo a mi hijo Roberto evitar mi mirada mientras Sofía se acomodaba tranquilamente en el sofá que yo les había comprado. El traje gris que había escogido para su boda estaba colgado, inútil, en mi armario junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante en la vida de mi único hijo. Había gastado 8,000 pesos en ese traje, pensando en el orgullo que sentiría en las fotos de la boda de Roberto, fotos en las que nunca apareceré. Durante semanas había planeado cada detalle. Había apartado 40,000 pesos como regalo de bodas. Había llamado a mi hermana Guadalupe en Monterrey para darle la buena noticia. Había limpiado mi casa de arriba a abajo pensando que tal vez vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo se derrumbó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas: solo personas especiales. Roberto finalmente levantó la vista y me dijo con una voz que parecía ensayada: «Papá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros dos y los testigos». Pero yo sabía que era mentira. Había visto las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Sofía posando orgullosos al lado de los novios. Vi a sus hermanos brindando con champagne. Vi el vestido blanco de Sofía que yo había ayudado a pagar con los 4,000 pesos que le di para gastos personales el mes pasado. Vi todo aquello a lo que no había sido invitado a presenciar. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humillación, Sofía me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura que me había excluido de la boda. Ahora parecía desesperada, casi suplicante. «Miguel, la renta está atrasada. El casero nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana nos va a correr. Se te olvidó hacer la transferencia». Su voz temblaba ligeramente, como si el mundo se le viniera encima. Me quedé en silencio unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco a hacer esa transferencia. Todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo. Todas las veces que había comido frijoles y tortillas para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de haberme excluido del momento más importante de sus vidas, tenían el descaro de llamarme como si nada hubiera pasado. «Sofía», dije con una calma que me sorprendió, «no te dije que solo ayudo a las personas especiales». El silencio del otro lado de la línea fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latir. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba, era ella. «Miguel, no entiendo», tartamudeó. «Siempre hemos sido especiales para usted. Es como un segundo padre para mí». Mentiras, todas mentiras envueltas en esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para el viaje de luna de miel, para las argollas que había ayudado a financiar sin saber que nunca vería la ceremonia donde las intercambiarían. Durante tantos años había vivido con esa sensación constante de caminar sobre huevos, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando recibir una migaja de afecto de mi propio hijo. Había sido el padre perfecto, el suegro complaciente, el proveedor silencioso que nunca protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, «solo personas especiales», había despertado algo en mí que dormía desde hacía mucho tiempo. Calculé mentalmente cuánto dinero había gastado en ellos durante los últimos 3 años, la renta, la comida, los regalos, las emergencias y los caprichos, más de 1,000 de pesos, el dinero que había sacado de mi pensión, de mis ahorros, del dinero que mi difunta esposa Carmen había dejado para que yo viviera tranquilo mis últimos años. ¿Y para qué? Para ser tratado como un extraño el día de la boda de mi propio hijo.
Esa noche, después de colgar el teléfono, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada, de años de humillación tragada en silencio. Lloré por todas las veces que me habían hecho sentir que mi amor era una carga, que mi presencia era un estorbo, que mi dinero era lo único de valor que tenía para ofrecer. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo había cambiado en mí. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que cuentan historias de años, dando amor sin recibirlo a cambio. Pero había algo diferente en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de complacencia. Fui a la cocina y preparé café como todas las mañanas desde hace 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Roberto para preguntar cómo había pasado la noche. No revisé mi teléfono esperando un mensaje de él disculpándose por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, mi primera preocupación del día era yo mismo. Me senté en la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, donde había contado billetes para sus gastos, donde había llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora, esa mesa sería testigo de algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mis estados de cuenta y comencé a hacer cálculos. Quería ver la cifra exacta. Renta mensual, 16,000 pesos durante 36 meses, 57,600 pesos. Mandado y despensa, aproximadamente 5,000 pesos mensuales, 180,000 pesos más. Regalos de cumpleaños, Navidad, aniversario de bodas, al menos 100,000 pesos. Emergencia médica de Sofía, 25,000 pesos. El préstamo para el coche que nunca me reembolsaron, 85,000 pesos. La reparación del clima de su departamento, 15,000 pesos. Los muebles de la sala, 45,000 pesos. Total, 1,026,000 pesos, más de 1,000,000 de pesos. Esa era la cifra exacta de mi generosidad. Había desperdiciado 1,026,000 pesos que había sacado de la herencia de mi esposa, de mi pensión, de los ahorros que había guardado centavo por centavo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado a la basura para mantener cómodos a dos adultos que no podían ni siquiera fingir respeto por mí. El teléfono sonó y vi el nombre de Roberto en la pantalla. Normalmente hubiera corrido a contestar con el corazón latiendo fuerte, esperando que finalmente me pidiera perdón, que me explicara que todo había sido un malentendido. Pero esta vez lo dejé sonar una vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente se detuvo y yo seguí tomando mi café como si nada hubiera pasado. 10 minutos después sonó de nuevo. Esta vez era Sofía. También la dejé sonar. Luego llegó un mensaje de Roberto. «Papá, contesta el teléfono. Necesitamos hablar contigo urgentemente». Borré el mensaje sin responder. A las 10 de la mañana decidí salir a caminar. Hacía meses que no lo hacía sin un propósito específico, sin una tarea relacionada con ellos. Siempre era el banco para hacer transferencias, el súper para comprar algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Sofía. Hoy caminé solo porque me dio la gana. Pasé frente al parque donde llevaba a Roberto cuando era niño. Recordé a ese niño dulce que me abrazaba fuerte y me decía que yo era el mejor papá del mundo. ¿En qué momento se había convertido en este hombre que me trataba como si fuera un cajero automático con sentimientos? En el banco donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El director, el señor Ramírez, me vio a través del vidrio y me saludó con la mano. Lo conocía desde hace años, había procesado cada una de mis transferencias para Roberto y Sofía, había visto mi cuenta vaciarse mes tras mes para llenarla de ellos. Entré y fui directo a su oficina. «Señor Ramírez», le dije, «necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas». Me miró sorprendido. Durante 3 años, esas transferencias habían sido tan regulares como la salida del sol. «¿Está seguro, don Miguel? ¿Pasó algo?» Su preocupación era sincera, más sincera que cualquier interés que Roberto había mostrado por mí en los últimos meses. «Pasó que por fin abrí los ojos», respondí.
Quiero cancelar todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Ramírez procesaba las cancelaciones, mi teléfono no dejaba de sonar. Roberto, Sofía, Roberto otra vez. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuándo sus fuentes de ingreso estaban en peligro. Apagué completamente el teléfono. «Don Miguel», dijo el señor Ramírez al entregarme los papeles, «perdone que me meta donde no me llaman, pero en todos estos años lo he visto muy generoso con su familia. Espero que no lo estén presionando para hacer estos cambios». Esas palabras me tocaron profundamente. Este hombre que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, mostraba más preocupación sincera por mi bienestar que mi propio hijo. «No me están presionando, señor Ramírez. Al contrario, por fin dejé de presionarme a mí mismo. Cuando salí del banco me sentí extrañamente ligero, como si hubiera dejado un peso enorme en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía compromisos financieros con gente que me veía como un recurso en lugar de como un ser humano. Caminé hacia la casa, pensando en todas las cosas que había dejado de hacer para complacer a Roberto y Sofía, los viajes que no hice para ahorrar dinero para ellos, los amigos que dejé de ver porque siempre estaba disponible para sus emergencias, los pasatiempos que abandoné porque cada peso que gastaba en mí era un peso menos para sus necesidades. Al llegar a mi casa, encontré 3 coches estacionados frente a mi puerta. El de Roberto, el de Sofía y uno que no reconocía. Había movimiento en mi casa a través de las ventanas. Mi sangre se heló. Tenían llaves. Les había dado las llaves porque confiaba en ellos, porque pensaba que un día me cuidarían como yo los había cuidado. Respiré profundo antes de abrir la puerta. Era hora de la primera verdadera confrontación de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y me encontré con una escena que nunca olvidaré. Roberto estaba sentado en mi sofá, con la cabeza entre las manos. Sofía caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Y había un hombre mayor que no conocía examinando papeles en mi mesa del comedor. «Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?», pregunté con una voz que sonaba extrañamente calmada. Los 3 me miraron como si yo fuera un intruso en mi propia casa. Sofía fue la primera en hablar. Su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había escuchado por teléfono. «Miguel, gracias a Dios que llegó. Necesitamos hablar. El licenciado Vargas es del despacho de abogados donde consultamos sobre su situación». «¿Mi situación?». La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. «¿Qué situación? Yo estoy perfectamente bien». Roberto finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que habían sido de un niño inocente y que ahora solo reflejaban pánico financiero. «Papá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Ramírez nos explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso». El licenciado Vargas, un hombre de unos 50 años con traje gris y una sonrisa que no me inspiraba confianza, se acercó a mí con la mano extendida. «Don Miguel, soy Francisco Vargas, abogado especializado en derecho familiar. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación». No le estreché la mano. En lugar de eso fui directo a mi mesa del comedor y recogí todos mis documentos que había estado examinando sin mi permiso. «Estos son mis papeles privados. No tiene derecho a revisarlos sin mi autorización». «Papá», interrumpió Roberto con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. «Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero nos excluyes financieramente sin explicación. Luego no respondes a nuestras llamadas. Pensamos que tal vez necesitas ayuda profesional». Sofía se acercó e intentó tomar mi mano con esa falsa ternura que reservaba para cuando necesitaba algo. «Miguel, querido, sabemos que ha estado bajo mucho estrés. Quizá la soledad lo está afectando más de lo que piensa. Es normal a su edad tener episodios de confusión». La palabra confusión resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No era para ayudarme, era para declararme mentalmente incapaz y tomar el control de mis finanzas.
La misma mujer que me había dicho que solo invitaban a personas especiales a su boda ahora, me trataba como si fuera un viejo senil. No estoy confundido, dije con una firmeza que los hizo callar a todos. Estoy más lúcido de lo que he estado en años, y van a salir de mi casa inmediatamente. El licenciado Vargas intervino con esa voz profesional que los abogados usan cuando quieren parecer razonables. Don Miguel, entiendo que se sienta abrumado, pero sus hijos tienen el derecho legal de intervenir si consideran que su capacidad para tomar decisiones financieras está comprometida. Han documentado varios comportamientos preocupantes. Comportamientos preocupantes. La risa que salió de mi garganta fue casi cruel. Como decidir que mi dinero es mío, como elegir no financiar más la vida de dos adultos que me tratan como basura. Sofía se sobresaltó como si la hubiera abofeteado. Nunca te hemos maltratado, eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes será nuestro de todas formas algún día. Solo estamos adelantando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda y cruda. Todo lo que tenía sería de ellos un día. En su mente, yo ya estaba muerto y solo estaban recuperando la herencia por anticipado. No importaba si tenía 70 años por delante o 70 días, para ellos yo era solo una cuenta bancaria con patas que se había vuelto problemática. Fuera, dije señalando la puerta. Los tres, fuera de mi casa. Roberto se levantó con esa expresión de niño caprichoso que ponía cuando no conseguía lo que quería. Papá, no podemos irnos así, tenemos responsabilidades, la renta, los pagos del coche, la tarjeta de crédito que avalaste, no puedes simplemente cortarnos de un día para otro. No puedo, mi voz subió de tono por primera vez en toda esta conversación. ¿Quién dijo que no puedo? Durante 36 meses pagué una renta que ni siquiera está a mi nombre. Llené un refrigerador en una casa donde no soy bienvenido. Financié una vida que claramente no incluye un lugar para mí. El licenciado Vargas sacó una carpeta de su maletín y la puso en mi mesa. Don Miguel, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Roberto y Sofía administrar sus finanzas de manera más eficiente. Sería temporal, solo hasta que se sienta mejor. Tomé la carpeta y la tiré directamente a la basura sin siquiera abrirla. La única transición que va a ocurrir aquí es la de ustedes hacia la salida. Sofía comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. No puedes hacernos esto, Miguel. Contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas, adquirimos compromisos financieros porque sabíamos que podíamos contar contigo. Compromisos basados en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía, solo en mi dinero. Y ahora que decidí que mi dinero tiene mejor uso en mi propia vida, de repente soy un viejo confundido que necesita supervisión legal. Roberto intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. Ya no era el niño pequeño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su padre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Papá, hemos cometido errores, dijo con una voz que intentaba parecer arrepentida. Lo de la boda fue un malentendido. Sofía estaba nerviosa, yo estaba bajo presión. Podemos resolver esto si vuelves a ser razonable. Razonable, la palabra tenía un sabor amargo en mi boca. Ser razonable significa seguir pagando su vida mientras me tratan como un extraño. Significa fingir que no me duele haber sido excluido del día más importante de la vida de mi único hijo. El licenciado Vargas guardó sus papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a ver rechazadas sus propuestas. Don Miguel, esto no termina aquí. Su familia tiene opciones legales. Si realmente está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita supervisión. Esas palabras fueron como un golpe físico. Me di cuenta de que esto no era solo una visita de manipulación familiar. Era una amenaza legal real. Querían declararme incompetente para manejar mis propios asuntos.
Licenciado Vargas, dije mirándolo directamente a los ojos, le sugiero que investigue bien antes de amenazar a un hombre de 65 años que ha manejado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que crió solo a un hijo después de enviudar, que mantuvo un hogar, que trabajó hasta jubilarse honorablemente y que hasta la semana pasada mantenía financieramente a 2 adultos perfectamente capaces. Sofía dejó de llorar y me miró con una frialdad que finalmente mostraba su verdadero rostro. Esto no se va a quedar así, Miguel. Nosotros también tenemos derechos y abogados. Perfecto, respondí. Contraten todos los abogados que quieran con su dinero, por supuesto, porque el mío ya no está disponible para financiar sus crisis legales. Los tres se dirigieron hacia la puerta con la dignidad herida de quienes no están acostumbrados a escuchar un no. Antes de salir, Roberto se volteó hacia mí una última vez. Papá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a quedarte solo, sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites. Roberto, dije con una tristeza profunda pero también con una claridad cristalina, ya estoy solo. La diferencia es que ahora es por mi propia elección, no por su negligencia. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé parado en mi sala, rodeado del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no era por tristeza o arrepentimiento. Era por la adrenalina de haber retomado el control de mi propia vida. Me quedé despierto en mi cama, planeando mis próximos movimientos como un general preparando una batalla. Si Roberto y Sofía querían pelear, les daría una guerra, pero sería una guerra que conduciría con inteligencia, no con emociones. A las 6 de la mañana ya estaba vestido y listo para salir. Mi primera parada fue el despacho del licenciado Juan Morales, un hombre que había conocido años atrás cuando hice el testamento de mi esposa. A diferencia del licenciado Vargas, que Roberto y Sofía habían traído, Juan tenía una reputación impecable y se especializaba en protección de derechos de personas mayores. Don Miguel, me dijo cuando le expliqué la situación, lo que sus hijos intentaron ayer es más común de lo que piensa. Se llama maltrato financiero hacia personas mayores y es un delito. El hecho de que entraran a su casa sin permiso y revisaran sus documentos privados también constituye una violación. Esas palabras me tranquilizaron y alarmaron a la vez. Tranquilizaron porque confirmaban que no estaba loco, que lo que había pasado era realmente abusivo. Alarmaron porque me di cuenta de que la situación era más grave de lo que había pensado. Debemos documentar todo, continuó Juan. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que lo presionaron por dinero. También vamos a cambiar su testamento para proteger sus bienes de cualquier intento de manipulación futura. Pasamos 3 horas revisando mis archivos financieros. Juan silbó cuando vio el monto total de 3 años. Don Miguel, con este dinero usted habría podido vivir cómodamente, viajar, disfrutar de su jubilación. En lugar de eso, financió completamente la vida de 2 adultos que ni siquiera lo respetaban lo suficiente como para invitarlo a su boda. Cuando salí del despacho de Juan, tenía un plan completo. Primero, cambiar todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalar un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abrir una nueva cuenta bancaria en un banco diferente donde ellos no tuvieran ningún contacto. Cuarto, comenzar a vivir la vida que había postergado durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, don Martín, me conocía desde hace años porque siempre iba a comprar cosas para reparar el departamento de Roberto y Sofía. Esta vez era diferente. Don Miguel, ¿qué lo trae hoy? ¿Otra emergencia en casa de su hijo? Preguntó con esa familiaridad de alguien que había sido testigo silencioso de mi generosidad desperdiciada. No, don Martín, esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad que tenga. Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras seleccionaba las cerraduras, su hijo Gabriel, que trabajaba en instalación de sistemas de seguridad, llegó. Era la providencia en acción. Gabriel, le dije, también necesito instalar cámaras de seguridad, todo el sistema completo. El precio no es problema.
Mientras preparaba todo para la instalación del día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Sofía llamando desde el teléfono de alguien más porque había bloqueado su número después de la confrontación de ayer. Miguel, soy Sofía, por favor no cuelgue. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, dije secamente. Mire, entiendo que esté enojado por lo de la boda. Fue un error. Roberto y yo hablamos y queremos compensarlo. ¿Qué le parece si organizamos una cena especial para celebrar nuestro matrimonio con usted? Podríamos hacerla en su casa, cocinar juntos como antes. La manipulación en esas palabras era tan evidente que casi me hizo reír. Sofía, ¿cuánto deben de renta exactamente? El silencio del otro lado confirmó que había dado en el blanco. Bueno, son 2 meses, 32,000 pesos en total. Pero no es solo por eso que llamo. Miguel, de verdad nos hace falta en nuestras vidas. ¿Les hago falta yo o les hace falta mi dinero? Las 2 cosas, respondió con una honestidad que me sorprendió. Miguel, no voy a mentir. Sí, necesitamos su ayuda financiera, pero también lo queremos. Es importante para nosotros. Si soy tan importante, dije, ¿por qué no fui lo suficientemente importante para estar en la boda? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante para recibir una llamada que no sea para pedir dinero? ¿Cuándo fue la última vez que llamaron solo para saber cómo estaba? Otro silencio. Ambas sabíamos la respuesta. Nunca. Sofía, le voy a explicar algo una sola vez. Durante 3 años me trataron como un cajero automático con sentimientos. Me usaron, ignoraron, humillaron y finalmente insultaron de la peor manera posible. Ahora que el dinero se acabó, de repente descubren que me quieren. Miguel, por favor, no hay por favor que valga. Ustedes tomaron su decisión cuando decidieron que yo no era lo suficientemente especial para estar en su boda. Ahora yo tomo la mía. Colgué y apagué completamente el teléfono. No quería más interrupciones durante mi día de liberación. Esa tarde fui a la barbería, donde no había ido desde hacía más de 1 año. Siempre cancelaba mis citas porque Roberto o Sofía necesitaban algo urgente, o porque el dinero que había apartado para mí terminaba siendo para una de sus emergencias. «Don Miguel», gritó Antonio, mi barbero favorito. ¡Qué sorpresa! Pensé que nos había olvidado. No los olvidé, Antonio. Solo olvidé que yo también merezco ser cuidado. Me hice el tratamiento completo, corte, arreglo de barba, hasta manicure. Por primera vez en años gasté dinero en mí, sin sentirme culpable. Mientras Antonio trabajaba, me habló de su vida, de sus hijos, de sus sueños. Era refrescante tener una conversación que no girara alrededor de las necesidades de Roberto y Sofía. «Se ve muy bien, don Miguel», me dijo cuando terminó. «Más que eso, se ve libre. ¿Pasó algo bueno?» «Sí, Antonio. Por fin aprendí a decir que no». Amigos, si esta historia les está llegando al corazón, les pido un favor. Suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo para no perderse cómo termina esta historia de Miguel. Cada semana compartimos historias de vida, dignidad y segundas oportunidades. Su suscripción nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias que tocan el alma. Cuando llegué a mi casa esa tarde, había un coche estacionado frente a mi puerta que no reconocía. Mi corazón se aceleró un momento, pensando que tal vez Roberto y Sofía habían regresado con refuerzos. Pero cuando me acerqué, vi que era un hombre mayor sentado en los escalones de mi entrada. «Don Miguel», preguntó cuando bajé del coche. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Soy Andrés Hernández, vivo en la casa de al lado. Hemos sido vecinos durante años, pero nunca hemos tenido la oportunidad de hablar realmente. Ayer escuché voces muy fuertes en su casa y estaba preocupado. «¿Todo está bien?» Su preocupación sincera me tocó profundamente. He aquí un extraño mostrando más interés por mi bienestar que mi propio hijo. «Entre, don Andrés. Voy a preparar café y le contaré una historia que no va a creer». Mientras preparaba el café, le conté toda la situación. Andrés me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Y cuando terminé mi relato, sus ojos estaban llenos de compasión. Don Miguel, me dijo, hizo lo correcto. Viví algo similar con mi hijo hace 5 años. También pensaba que era mi obligación financiar su vida de adulto.
También creía que si no les daba dinero no me querrían. ¿Qué pasó? Corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaba cuando necesitaba algo. Al principio fue terrible. Me amenazó, hizo chantaje emocional, trató de hacerme sentir culpable, pero después de 6 meses, mi hijo llamó para disculparse de verdad. Ahora tenemos una relación real basada en el amor, no en el dinero. Esas palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Cree que Roberto y Sofía entenderán algún día? Tal vez sí, tal vez no, respondió honestamente, pero ya no es su responsabilidad, don Miguel. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me fui a dormir sin preocuparme de si Roberto y Sofía tenían dinero para la renta, para la comida, para sus caprichos. Me fui a dormir pensando en mí mismo, en mis proyectos, en mi futuro, y dormí mejor que en años. Al día siguiente, Gabriel y don Martín llegaron a las 9 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no dejaba de sonar de números desconocidos. Sofía seguía intentando contactarme desde diferentes teléfonos, pero había desarrollado una nueva habilidad: ignorar completamente las llamadas que no me convenían. Don Miguel, me dijo Gabriel mientras instalaba las cámaras, este sistema le va a dar tranquilidad total. Puede ver quién llega a su casa desde su teléfono, incluso cuando no esté aquí. Y si alguien entra sin permiso, se envía una alerta automáticamente a la policía. La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero ya no me dolía como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi nueva paz. Mientras trabajaba, decidí hacer algo que no hacía desde hace años: llamar a mi hermana Guadalupe en Monterrey. Habíamos perdido el contacto porque cada vez que hablábamos, terminaba contándole las hazañas de Roberto y Sofía, cuánto dinero había gastado en ellos, el orgullo que sentía de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en reportes financieros disimulados como noticias familiares. «Miguel», respondió Guadalupe sorprendida. «Hermano, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos». «Estoy bien, Guadalupe. Mejor que nunca, de hecho. Te llamo para decirte que por fin recuperé la razón». Le conté toda la historia desde el principio: la boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar el financiamiento. Guadalupe me escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. «Miguel, hermano, ya era hora. Cada vez que hablábamos me partía el corazón escucharte presumir de cuánto dinero le habías dado a Roberto, como si el amor se midiera en pesos. Quería decirte algo, pero no sabía cómo». «¿Qué querías decirme?» «Que Roberto nunca hablaba de ti con afecto cuando lo escuchaba en las reuniones familiares. Siempre era mi papá me ayudó con esto, o mi papá me compró aquello, pero nunca extraño a mi papá o quiero mucho a mi papá. Era como si fueras un servicio, no una persona». Esas palabras me dolieron, pero era un dolor necesario, como cuando el doctor limpia una herida infectada. Duele, pero es parte de la sanación. «¿Sabes qué fue lo que más me marcó?», continuó Guadalupe. «Sofía siempre hablaba de ti en futuro. Cuando Miguel ya no esté, podremos remodelar su casa, o cuando heredemos, invertiremos en el negocio. Como si estuvieran esperando a que murieras para empezar a vivir realmente». Esa revelación me golpeó como un balde de agua helada. No solo me veían como un cajero automático, sino como un obstáculo temporal entre ellos y el dinero. Mientras yo me desvivía para hacerlos felices, ellos planeaban el futuro sin mí. Después de colgar con Guadalupe, me quedé sentado en mi cocina, digiriendo toda esa información. 45 años de matrimonio con una mujer que me amó de verdad. 35 años criando solo a un hijo después de enviudar. 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un obstáculo millonario. El timbre sonó y vi en las nuevas cámaras que era Andrés con una taza en las manos. Abrí la puerta y me ofreció café recién hecho. Pensé que podría necesitar compañía después de todo lo que me contó ayer, dijo con esa sonrisa sincera que ya había empezado a apreciar. Nos sentamos en mi sala y Andrés me contó más detalles de su propia experiencia.
Mi hijo me decía exactamente las mismas cosas que Sofía le dice a usted. Eres como un segundo padre para mí. Somos especiales para ti. Algún día todo será nuestro. Son frases aprendidas, don Miguel. Las aprenden del manual de manipulación emocional. ¿Cree que existe ese manual?, pregunté medio en broma. No oficialmente, pero parece que todos leen el mismo libro. El capítulo 1 es Haz que se sienta indispensable. El capítulo 2 es Crea emergencias financieras constantes. El capítulo 3 es Si resiste, cuestiona su salud mental. Y nos reímos con amargura. Era gracioso y trágico a la vez reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. Esa tarde decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años, visitar la tumba de mi esposa. Siempre encontraba excusas para no ir porque Roberto o Sofía necesitaban algo, o porque el dinero del taxi estaba mejor invertido en una de sus emergencias. El panteón estaba tranquilo y hermoso. La tumba de Carmen se veía un poco descuidada porque hacía meses que no iba a limpiarla. Me senté en el pasto junto a su lápida y hablé con ella como si estuviera viva. Carmen, mi amor, creo que me perdí por un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Roberto. Quería ser el mejor padre del mundo para compensar de alguna manera que creciera sin madre. Pero creo que en el proceso olvidé ser yo mismo. Nuestro hijo se convirtió en alguien que no reconozco. O tal vez siempre fue así y no quise verlo. Y su esposa, bueno, ya sabes cómo es. El dinero que dejaste para que yo viviera tranquilo, lo gasté manteniéndolos a ellos. Pero ya no más, mi amor. He aprendido. Limpié su tumba, cambié las flores marchitas por unas nuevas y me quedé ahí otra hora más, disfrutando simplemente de la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa de regresar a casa para resolver una crisis de Roberto y Sofía. Cuando regresé a mi casa, había 3 coches estacionados frente a mi puerta otra vez. Mi corazón se aceleró, pero esta vez estaba preparado. Las cámaras me mostraban que era Roberto, Sofía y 2 personas que no reconocía. Todos parecían agitados, hablando entre ellos y señalando mi casa. No bajé del coche. En lugar de eso llamé a Juan, mi abogado. Juan, están en mi casa de nuevo. Esta vez trajeron más gente. ¿Qué debo hacer? No bajé del coche, Miguel. Voy para allá inmediatamente y voy a llamar a la policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de restricción temporal. No pueden estar en su propiedad. 15 minutos después, Juan y 2 patrullas llegaron. Vi cómo los policías hablaban con Roberto y Sofía, cómo mi hijo gesticulaba furiosamente, cómo Sofía lloraba otra vez. Pero esta vez esas lágrimas no me afectaron. Uno de los policías se acercó a mi coche. Señor, puede bajar tranquilo, sus visitantes se van a retirar ahora. Cuando bajé del coche, Roberto gritó desde la calle. Papá, esto es ridículo, somos tu familia, no puedes llamar a la policía contra tu propio hijo. Roberto, respondí con una calma que me sorprendió. La familia no amenaza con juicios de incapacidad mental. La familia no entra a las casas ajenas sin permiso. La familia no trata a sus padres como cajeros automáticos. Sofía gritó del otro lado de la calle. Nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos facturas que avalaste. No puedes abandonarnos así. Juan intervino. Señora Sofía, toda comunicación futura debe pasar por mi despacho, y le sugiero que consulte a un abogado antes de hacer amenazas de cobro, porque mi cliente tiene documentación completa de todos los pagos que hizo voluntariamente durante 3 años. Los vi alejarse en su coche, derrotados pero no rendidos. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en esta situación me sentía confiado. Tenía ayuda profesional, tenía el apoyo emocional de Andrés, y más importante, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche Andrés me invitó a cenar en su casa. Conocí a su hijo que había venido a visitarlo, y pude ver con mis propios ojos cómo era una relación familiar sana. Hablaban con respeto, se interesaban sinceramente en la vida del otro, reían juntos. El hijo no pidió dinero ni una sola vez durante toda la velada. Esto es lo que quería con Roberto. Le confesé a Andrés cuando su hijo se fue. Y tal vez algún día lo tenga, respondió.
Pero él debe aprender que usted es una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas, me fui a dormir sintiéndome lleno de esperanza para el futuro. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Las cámaras de seguridad me mostraban que Roberto y Sofía pasaban frente a mi casa varias veces al día, a veces lentamente, a veces deteniéndose unos minutos, pero sin bajar. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para el siguiente movimiento. Juan me había aconsejado documentar cada una de estas visitas, entonces llevaba un registro detallado con fecha y hora. Su persistencia va a jugar a nuestro favor, me había dicho. Cada vez que aparecen después de que se les dijo que no se acercaran, eso refuerza nuestro caso para la orden de restricción permanente. El viernes por la mañana estaba tomando tranquilamente mi desayuno cuando el timbre sonó. Las cámaras me mostraban a una mujer joven muy bien vestida con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocía, pero algo en su postura me decía que no era una visita social. «Buenos días, don Miguel», me dijo cuando abrí la puerta. «Soy trabajadora social del Departamento de Servicios a Personas Mayores. Hemos recibido un reporte de que usted podría estar en situación de riesgo y debemos hacer una evaluación de bienestar». Mi sangre se heló. Roberto y Sofía habían escalado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados privados, ahora habían involucrado al gobierno. «¿Puedo ver su identificación?», pregunté tratando de mantener la calma. Por supuesto, me mostró una credencial oficial que parecía legítima. «Soy la trabajadora social Elena Torres. ¿Puedo pasar para hablar con usted?». La dejé entrar porque sabía que negarme habría sido peor para mi caso. Elena se sentó en mi sala y sacó un formulario de su carpeta. «Don Miguel, hemos recibido reportes de que ha tenido cambios significativos en su comportamiento financiero, que cortó comunicación con su familia y que ha mostrado signos de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También se nos informó que ha rechazado ayuda médica y legal de sus seres queridos». Cada palabra había sido cuidadosamente escogida para hacerme parecer un viejo desequilibrado. Reconocía la mano de Sofía en la redacción. Siempre había sido hábil para manipular palabras y conseguir lo que quería. «Señorita Elena», dije con toda la dignidad que pude reunir, «me gustaría llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta». «Señor, esto no es un interrogatorio legal, es una evaluación de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería haber problema en hablar conmigo». La frase «si no tiene nada que ocultar» me enfureció. Era la misma lógica que los abusadores usaban para justificar sus invasiones. «Si eres inocente, no deberías quejarte de que violen tu intimidad». «Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no responderé preguntas sin representación legal presente». Llamé a Juan y llegó en 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. «Señorita Torres», dijo después de examinar su identificación, «espero que tenga una orden para estar aquí, porque mi cliente está bajo mi representación legal y cualquier evaluación no autorizada constituye acoso». «Señor», respondió Elena con menos confianza que antes, «tenemos reportes de familia preocupada por el bienestar del señor». «¿Qué familia?», preguntó Juan secamente. «La misma familia que intentó hacerle firmar un poder notarial sin representación, la misma familia que entró a su casa sin permiso y revisó sus documentos privados, la misma familia que lo excluyó de eventos importantes mientras vivía de su dinero». Juan sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. «Aquí tengo documentación completa de maltrato financiero y emocional contra mi cliente. 1 millón de pesos extraídos de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien debe ser investigado aquí, no es mi cliente». Elena examinó los documentos con incomodidad creciente. Era evidente que la información que le habían dado no correspondía con la realidad que tenía frente a ella. «Don Miguel», me dijo finalmente, «¿puede explicarme por qué decidió cortar el apoyo financiero a su hijo de manera tan abrupta?» «Porque por fin entendí que me estaba usando», respondí simplemente, «porque me di cuenta de que para ellos yo no era un padre, era una cuenta bancaria».
porque me cansé de financiar la vida de gente que me veía como un obstáculo. Pero ¿no considera que es su responsabilidad ayudar a su familia? La pregunta me indignó. Señorita Elena, mi responsabilidad como padre fue criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse. Financiar su vida de adulto no es mi responsabilidad, es mi elección, y elegí dejar de hacerlo. Juan intervino antes de que Elena pudiera responder. Señorita Torres, ¿consideraría usted normal que un adulto de 35 años no pueda pagar su propia renta sin la ayuda de su padre de 65? Elena no respondió inmediatamente. Podía ver que estaba reconsiderando toda la situación. Don Miguel, me preguntó después de un momento, ¿maneja usted sus propias finanzas completamente? Puedo mostrarle mis estados de cuenta, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. Vive de manera independiente. Como puede ver, mantengo mi casa limpia, me cuido físicamente, manejo mi propio transporte, tengo relaciones sociales sanas con mis vecinos. Toma medicamentos, solo vitaminas y suplementos. No tengo condiciones médicas que requieran medicamentos. Juan agregó, mi cliente acaba de pasar evaluaciones médicas completas como parte de nuestro proceso legal. Está en perfecto estado de salud mental y física. Elena cerró su carpeta y suspiró. Don Miguel, basándome en esta conversación y en la documentación que he revisado, no veo evidencia de que esté en peligro o que necesite intervención. Voy a cerrar este caso. Después de que se fue, Juan y yo nos quedamos en silencio unos minutos. Miguel, me dijo finalmente, esto va a seguir escalando. Roberto y Sofía no se van a detener hasta que recuperen el acceso a su dinero. Debemos prepararnos para el siguiente movimiento. Esa tarde, reflexionando sobre la visita de la trabajadora social, me di cuenta de algo importante. Ya no me sentía como una víctima, me sentía como un hombre que había tomado el control de su vida y que estaba listo para defenderla. Llamé a Guadalupe para contarle lo que había pasado. Miguel, hermano, me dijo después de escuchar todo, ¿sabes qué es lo que más me impresiona de esta historia? No es que tan mal se portaron Roberto y Sofía, es que tan fuerte te has vuelto. Esas palabras me tocaron profundamente. Tenía razón. Hace un mes, la visita de una trabajadora social me habría devastado, me habría hecho dudar de mí mismo, me habría hecho considerar volver a financiar a Roberto y Sofía, solo para evitar problemas. Pero ahora estaba firme en mis decisiones. Esa noche Andrés vino a verme con una botella de vino. Don Miguel, quiero celebrar con usted, celebrar que hoy resistió otro ataque contra su libertad y que salió victorioso. Cada vez que se mantiene firme, se vuelve más fuerte. Brindamos por mi nueva fuerza, por mi nueva vida, por la libertad que había estado esperando sin saberlo durante años. Andrés, le dije mientras tomábamos nuestro vino, ¿cree que algún día dejaré de extrañar al Roberto que era cuando era niño? Probablemente no, respondió honestamente. Pero va a dejar de permitir que esa nostalgia lo mantenga prisionero del Roberto que es ahora. Esas palabras contenían una sabiduría profunda. Podía amar al niño pequeño que había sido mi hijo sin permitir que el adulto abusivo en que se había convertido siguiera haciéndome daño. Esa noche dormí profundamente, sabiendo que cada día me volvía más fuerte, más independiente, más libre. Roberto y Sofía podían seguir intentando manipularme, chantajearme o asustarme, pero ya habían perdido su poder sobre mí. Mi nueva vida apenas estaba comenzando. Las semanas siguientes fueron un periodo de transformación. Con el dinero que antes gastaba en Roberto y Sofía, comencé a hacer cosas que había postergado durante años. Me inscribí en un club de ajedrez que siempre me había interesado. Comencé a tomar clases de pintura los martes por la tarde. Hasta me compré ropa nueva, algo que no había hecho en 3 años porque ese dinero era mejor invertido en las necesidades de Roberto. Andrés se convirtió en un verdadero amigo. Nos veíamos casi todos los días, ya sea para tomar café, jugar dominó o simplemente conversar sobre la vida. Me presentó a otros vecinos que tampoco había conocido bien, porque siempre estaba demasiado ocupado resolviendo las crisis de mi hijo.
Un sábado por la mañana, mientras desayunaba en mi nueva rutina tranquila, recibí una carta certificada. Era de un bufete de abogados diferente al del licenciado Vargas. Con manos temblorosas la abrí. Era una demanda formal. Roberto y Sofía me estaban demandando por abandono de responsabilidades familiares y retiro arbitrario de apoyo financiero prometido. Solicitaban 500,000 pesos en daños y perjuicios, más el restablecimiento de los pagos mensuales. Me senté en la mesa de la cocina, leyendo y releyendo la demanda. Una parte de mí sintió pánico, otra parte sintió una extraña calma. Esto era exactamente lo que Juan había predicho que pasaría. Llamé inmediatamente a mi abogado. Juan, recibí la demanda. Ya la esperábamos, Miguel. De hecho, esto es bueno para nosotros. Ahora todo está en el sistema legal formal donde podemos defendernos con evidencia y hechos. Pero pueden realmente ganar. Pueden obligarme a seguir dándoles dinero. No en México. No existe obligación legal de que un padre financie a hijos adultos sin discapacidades. Todo el dinero que les dio fue voluntario. Ellos tendrían que probar que hubo un contrato formal o una promesa legalmente vinculante. ¿Firmó algo así? Nunca. Todo fue verbal y voluntario. Entonces no tienen caso. Pero vamos a usar esto como oportunidad para presentar nuestra contrademanda por maltrato financiero y emocional. Voy a solicitar que se les ordene reembolsarle al menos una parte de lo que tomaron de usted. Esa conversación me tranquilizó. No estaba solo en esto. Tenía representación legal competente y la verdad de mi lado. 2 días después, Juan me llamó con noticias. Miguel, el juez asignado a su caso es la magistrada Rodríguez. Es conocida por ser muy estricta con casos de abuso hacia personas mayores. Esto es muy favorable para nosotros. La audiencia preliminar fue programada para 3 semanas después. Durante ese tiempo, Juan y yo nos reunimos varias veces para preparar el caso. Revisamos cada transferencia, cada recibo, cada mensaje de texto donde Roberto o Sofía me pedían dinero. Este mensaje es particularmente revelador, dijo Juan señalando uno de Sofía. Miguel, necesitamos 10,000 pesos urgente para el coche o nos lo quitan. Por favor, deposita hoy. Gracias. Ni siquiera preguntó si podía, simplemente asumió que lo haría. Así eran todos. Respondí. Nunca era, ¿puedes ayudarnos? Siempre era necesitamos como si fuera mi obligación. Juan documentó más de 200 mensajes similares en un periodo de 3 años. Era una evidencia aplastante de la dinámica de nuestra relación. La noche antes de la audiencia no pude dormir bien, no por miedo, sino por anticipación. Mañana tendría que ver a Roberto y Sofía cara a cara en un juzgado. Tendría que escuchar sus argumentos de por qué merecían mi dinero. Tendría que defenderme públicamente de las acusaciones de ser un mal padre. Andrés vino a tomarme un café temprano esa mañana. Don Miguel, recuerde algo importante hoy. Usted no está defendiéndose de ser un mal padre. Está defendiendo su derecho a vivir su propia vida. Esas son 2 cosas muy diferentes. Llegué al juzgado a las 9 en punto. Juan ya estaba allí, revisando documentos. A las 9:15, Roberto y Sofía llegaron con su nuevo abogado, un hombre joven con traje caro que parecía demasiado confiado. Roberto me vio y apartó la mirada inmediatamente. Sofía, en cambio, me miró con una mezcla de rabia y desprecio que nunca había visto antes en ella. Ya no había ni siquiera el pretexto de cariño fingido. La magistrada Rodríguez entró a las 9:30 en punto. Era una mujer de unos 50 años con una presencia que imponía respeto inmediato. Buenos días, dijo sentándose. He revisado los documentos preliminares de este caso y tengo algunas preguntas antes de proceder. Licenciado Méndez, se dirigió al abogado de Roberto y Sofía. Su demanda alega abandono de responsabilidades familiares. ¿Puede explicarme exactamente cuál ley establece que un padre tiene la responsabilidad de financiar a hijos adultos sanos de 35 años? El licenciado Méndez se puso nervioso visiblemente. Su señoría, no es tanto una obligación legal como moral. Mi cliente y su esposa reorganizaron toda su vida financiera basándose en la promesa de apoyo de don Miguel. ¿Promesa?, preguntó la magistrada. ¿Tiene documentación de esta promesa?
¿Un contrato firmado? ¿Algún acuerdo legal? No, su señoría, pero hay 3 años de precedente de pagos consistentes que establecen generosidad voluntaria, no obligación legal, interrumpió la magistrada. Licenciado Morales se volvió hacia Juan. Entiendo que tiene una contrademanda. Así es, su señoría. Estamos contrademandando por maltrato financiero y emocional hacia una persona mayor. Tenemos documentación de más de 1 millón de pesos extraídos de las cuentas de mi cliente durante 3 años, más evidencia de manipulación emocional, exclusión social deliberada y hasta un intento de declararlo mentalmente incompetente para obtener control de sus finanzas. La magistrada revisó los documentos que Juan presentó. Su expresión se volvió más seria con cada página. Don Miguel me llamó directamente. Me gustaría escuchar de usted directamente. ¿Por qué decidió terminar el apoyo financiero a su hijo? Me puse de pie, mi voz sorprendentemente firme. Su señoría, durante 3 años financié completamente la vida de mi hijo y su esposa. Pagué su renta, su comida, sus caprichos, gasté más de 1 millón de pesos que saqué de mi pensión y de la herencia de mi difunta esposa. Todo ese tiempo me trataron como si yo fuera invisible excepto cuando necesitaban dinero. Nunca recibí una llamada que no fuera para pedir más. Nunca fui invitado a pasar tiempo con ellos excepto cuando tenían una emergencia financiera. El momento decisivo fue cuando se casaron en secreto y me excluyeron deliberadamente de la ceremonia. Cuando les pregunté por qué, me dijeron que solo habían invitado a personas especiales. Yo, que había pagado por su vestido de novia, por sus anillos, por todo, no era una persona especial. Una semana después me llamaron pidiendo dinero para la renta como si nada hubiera pasado. Fue entonces que entendí que para ellos yo no era un padre, era solo una fuente de ingresos. La sala estaba completamente silenciosa. Hasta vi que la secretaria de la corte tenía lágrimas en los ojos. Sofía, llamó la magistrada. Es cierto que excluyeron a don Miguel de su boda. Sofía se puso de pie, menos segura ahora. Su señoría, fue una ceremonia muy pequeña, muy íntima. Eso no responde mi pregunta. ¿Excluyeron deliberadamente al padre del novio de la boda? Sí, pero, y luego le pidieron dinero para la renta una semana después. Necesitábamos ayuda, su señoría. Siempre nos había ayudado antes, porque era generoso. No porque fuera su obligación, dijo la magistrada firmemente. Licenciado Méndez, voy a ser muy clara. No veo ninguna base legal para la demanda de sus clientes. Un padre no tiene obligación de financiar a hijos adultos capaces. Todo el dinero que don Miguel les dio fue voluntario y puede cesar cuando él lo decida. Más aún, la evidencia presentada por el licenciado Morales sugiere un patrón preocupante de explotación financiera. Voy a programar una audiencia completa para la contrademanda, pero por ahora desestimo la demanda original. Roberto se puso de pie de un salto. Esto no es justo, es nuestro padre, tiene la obligación de cuidarnos. Joven, dijo la magistrada con una voz que podría congelar el fuego. Siéntese, usted tiene 35 años. La única obligación que tiene su padre es la que tuvo hasta que cumplió 18. Todo lo demás fue amor y generosidad que ustedes aparentemente confundieron con debilidad. Y para que quede claro, si vuelvo a ver evidencia de que están acosando, amenazando o manipulando a don Miguel, voy a considerar órdenes de restricción más severas. ¿Me entienden? Sí, su señoría, murmuró Roberto. Cuando salimos del juzgado, Juan me dio un abrazo. Miguel, ¿viste eso? Ganamos. No solo desestimó su demanda, prácticamente los regañó por abuso. Pero yo no sentía victoria, sentía una tristeza profunda. Acababa de pelear una batalla legal contra mi propio hijo, había ganado, pero ¿a qué costo? Si llegaron hasta aquí, saben que esta no es solo la historia de Miguel, es la historia de muchos abuelos que dan todo por sus hijos. Si valoran estas historias de la vida real, suscríbanse a los consejos del abuelo y activen la campanita, así no se pierden ninguna lección de dignidad y amor propio. Compartir este video también nos ayuda enormemente. Andrés me estaba esperando afuera del juzgado. Cuando me vio salir, supo inmediatamente por mi expresión que algo importante había pasado. Don Miguel, ¿cómo fue?
Ganamos, dije simplemente. La jueza desestimó su demanda completamente. Hasta los regañó. Entonces, ¿por qué se ve tan triste? Porque acabo de pelear una batalla legal contra mi propio hijo Andrés. Gané la batalla, pero siento que perdí algo más grande. Andrés puso su mano en mi hombro. Lo que perdió don Miguel, ya lo había perdido hace mucho tiempo. Lo que ganó hoy fue su dignidad y su libertad. Tenía razón, por supuesto. Pero eso no hacía que el dolor fuera menos real. Esa noche no quise estar solo. Andrés me invitó a su casa y su esposa, doña Marta, preparó una cena deliciosa. Mientras comíamos, les conté todo lo que había pasado en la audiencia. Esa magistrada es una mujer sabia, dijo doña Marta. Vio la verdad inmediatamente. Y ahora Roberto y Sofía saben que no pueden manipularlo más. Pero, ¿creen que esto es el final?, pregunté. ¿O seguirán intentando? Depende de ellos, respondió Andrés. Algunos hijos nunca aprenden, otros necesitan tocar fondo antes de despertar. Lo importante es que usted ya puso sus límites claros. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Por primera vez desde que había cortado el dinero, no hubo llamadas, no hubo visitas, no hubo amenazas. Era como si la decisión de la magistrada hubiera sido un jarro de agua fría que finalmente los había hecho detenerse. Utilicé ese tiempo para continuar reconstruyendo mi vida. Me uní a un grupo de excursionismo para personas mayores y fui de viaje a las pirámides de Teotihuacán, algo que había querido hacer durante años pero nunca había podido porque ese dinero era mejor invertido en Roberto. Conocí gente nueva, hice amigos nuevos, descubrí pasatiempos que ni siquiera sabía que me gustaban. Me compré una cámara y empecé a tomar fotografía. Comencé a ir a conciertos en el Palacio de Bellas Artes. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí mismo, no para otros. Un mes después de la audiencia, mientras estaba en el parque tomando fotos de los patos en el lago, mi teléfono sonó. Era un número que no tenía guardado, pero reconocí el prefijo. Era de Monterrey. Guadalupe. Miguel, sí, hermana. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero necesito decirte algo. Roberto me llamó ayer. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quería? Dinero, al principio. Me contó una historia sobre cómo lo habías abandonado, cómo estaba siendo egoísta, cómo necesitaba ayuda desesperadamente. ¿Y qué le dijiste? Le dije que ya sabía toda la historia real, que me habías contado sobre la boda secreta, sobre los 3 años de explotación financiera, sobre la demanda. Se quedó callado por un momento y luego su voz cambió completamente. Cambió como, empezó a llorar Miguel. De verdad, no era actuación. Me dijo que estaba desesperado, que Sofía lo estaba presionando constantemente, que tenían deudas de más de 200,000 pesos que habían acumulado pensando que tú siempre estarías ahí para rescatarlos. Eso no es mi problema, Guadalupe. Lo sé, hermano. Y eso es exactamente lo que le dije. Pero también le dije algo más. Le dije que si realmente quería arreglar su relación contigo, tenía que empezar por asumir responsabilidad por sus acciones. No con palabras, sino con hechos. ¿Y qué dijo? Preguntó cómo podía hacer eso. Le dije que empezara buscando trabajo de verdad, que dejara de vivir por encima de sus posibilidades, y que cuando tuviera su vida en orden que te llamara. No para pedir dinero, sino para pedirte perdón. Me quedé en silencio digiriendo esta información. Miguel, ¿estás ahí? Estoy aquí, hermana. Solo estoy pensando. No te estoy diciendo que le des otra oportunidad inmediatamente. Solo quería que supieras que tal vez, solo tal vez, está empezando a despertar. Después de colgar con Guadalupe, me senté en una banca del parque por largo rato, observando el lago, pensando en todo lo que había pasado. Una parte de mí quería creer que Roberto podría cambiar. Otra parte de mí estaba cansada de ser decepcionada. 2 semanas después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Papá, soy Roberto. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo y lo entiendo. Solo quería que supieras que conseguí trabajo. No es gran cosa, es en un almacén, pero es honesto. También quería decirte que Sofía y yo nos estamos separando. Ella no quiso aceptar que teníamos que cambiar nuestra forma de vivir. Sé que esto no arregla nada de lo que hice. Solo quería que lo supieras. No respondí inmediatamente.
De hecho, no respondí en absoluto durante 3 días. Necesitaba pensar, procesar, consultar con las personas en las que confiaba. Andrés me aconsejó cautela. Don Miguel, es bueno que esté trabajando y que se esté separando de Sofía, pero las palabras son fáciles. Espere a ver si hay acciones reales de cambio. Juan, mi abogado, fue más directo. Miguel, legalmente puede hacer lo que quiera, pero como su amigo, le diré esto: no vuelva a abrir su chequera hasta que vea al menos 6 meses de cambio consistente. Si realmente está cambiando, esperará. Si solo está manipulando de nuevo, se desesperará. Guadalupe fue la más esperanzada. Dale tiempo, hermano. Pero mantén tus límites. Puedes tener esperanza sin ser ingenuo. Después de mucha reflexión, decidí responder, pero con mucho cuidado. Roberto, me alegra saber que estás trabajando. Ese es un buen paso. Respecto a lo demás, necesito tiempo. Me lastimaron profundamente y no estoy listo para hablar todavía. Cuando y si esté listo, te lo haré saber. Su respuesta llegó 2 horas después. Lo entiendo, papá. Tomaré todo el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Los meses siguientes fueron una época de paz y crecimiento personal. Continué con mis actividades, mis nuevos amigos, mi nueva vida. No tuve más contacto con Roberto, excepto un mensaje ocasional de su parte informándome sobre su vida. Nunca pidió dinero, nunca pidió nada, de hecho, solo compartía. Papá, me ascendieron en el trabajo. Papá, me mudé a un departamento más pequeño que sí puedo pagar. Papá, empecé a ir a terapia para trabajar en mis problemas. Cada mensaje me llegaba como una sorpresa. No respondía a todos, pero los leía todos, y lentamente, muy lentamente, algo dentro de mí comenzó a ablandarse. No era perdón todavía. Era solo posibilidad. 6 meses después de la audiencia, en un sábado por la mañana, estaba en mi jardín regando las plantas cuando vi un coche estacionarse frente a mi casa. Mi primer instinto fue de alarma, pero luego vi que era Roberto, solo, sin Sofía, sin abogados, sin amenazas. Bajó del coche con las manos vacías y se quedó parado en la calle, como esperando permiso para acercarse. Las cámaras de seguridad, que seguían activas, capturaban cada momento. Dejé la manguera y caminé hacia la cerca. «Hola, papá», dijo con una voz suave que no había escuchado en años. «Roberto, sé que no te avisé que vendría. Si quieres que me vaya, lo entenderé». Estudié su rostro. Se veía diferente, más delgado, más cansado, pero también más real. Las líneas de arrogancia que habían marcado su expresión durante años parecían haberse suavizado. «¿Qué quieres? Solo hablar. Si me lo permites, nada más». Después de un largo momento, abrí la cerca. 5 minutos. Entramos a la casa y nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde tantas confrontaciones habían ocurrido. Pero esta vez la energía era diferente. «Papá», comenzó Roberto, «no vine a pedirte dinero. No vine a pedirte que me perdones todavía. Vine porque he estado en terapia durante 4 meses y mi terapeuta me dijo que necesitaba hacer algo llamado rendición de cuentas. Necesito reconocer, sin excusas, lo que te hice». Escuché en silencio. «Te usé», continuó. «Durante 3 años te traté como si fueras un banco. Dejé que Sofía te insultara y la apoyé. Te excluí del día más importante de mi vida porque ella dijo que sería incómodo tener gente vieja en las fotos. Esas palabras me dolieron, pero lo dejé continuar. Cuando cortaste el dinero, mi primer instinto no fue preocuparme por ti. Fue pánico por mí mismo, y en lugar de reflexionar sobre por qué habías hecho eso, traté de forzarte a volver a pagar. Hasta traté de declararte incompetente para tomar tu dinero». Su voz se quebró. «Soy tu hijo y te traté peor de lo que trataría a un extraño. Y lo más triste es que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que Sofía me dejó. Me dijo que era un perdedor porque ya no tenía acceso a tu dinero, que me había casado con ella esperando que un día heredara tu casa y podríamos venderla. En ese momento me vi a mí mismo a través de sus ojos y me dio asco. Lágrimas corrían por su rostro ahora. «Papá, no espero que me perdones.
No espero que volvamos a ser lo que éramos. Solo necesitaba que supieras que entiendo lo que hice y que estoy tratando de ser mejor. No por ti, aunque ojalá algún día pueda recuperar tu confianza. Lo estoy haciendo por mí, porque no quiero ser la persona que fui. Me quedé en silencio por un largo momento. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaba perdonado. Otra parte de mí recordaba el dolor, la humillación, los años de ser usado. Roberto, dije finalmente, aprecio que hayas venido a decir esto, pero las disculpas, por sinceras que sean, no borran 3 años de abuso. Necesito ver cambio sostenido. Necesito ver que eres realmente diferente, no solo arrepentido de que te hayan descubierto. Lo entiendo completamente. Si realmente has cambiado, si realmente quieres reconstruir algún tipo de relación conmigo, va a tomar tiempo, mucho tiempo, y va a tener que ser en mis términos. Acepto eso. Nada de dinero, nunca más, ni préstamos, ni emergencias, ni solo esta vez. Financieramente, somos extraños, de acuerdo. Y si veo un solo indicio de manipulación, de mentiras, de volver a los viejos patrones, se acabó para siempre. ¿Entendido? Sí, papá. Entendido. Se puso de pie para irse. Roberto, lo llamé cuando llegó a la puerta. Los sábados por la mañana tomo café en el parque, en la banca junto al lago. Si quieres, puedes venir, solo para hablar. Como personas, no como padre obligado e hijo que necesita dinero. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Este sábado, dale un mes más. Quiero que pienses si realmente quieres una relación conmigo o si solo quieres aliviar tu culpa. Si es lo primero, nos vemos en un mes. Si es lo segundo, es mejor que no vengas. Estaré ahí, papá, en un mes. Después de que se fue, me senté en mi sofá por largo rato. No sabía si estaba haciendo lo correcto. No sabía si Roberto realmente había cambiado o si esto era solo otra manipulación más sofisticada. Pero sabía una cosa con certeza. Esta vez entraba en cualquier relación con Roberto con los ojos bien abiertos, sin ilusiones, sin expectativas irreales, sin sacrificar mi propia paz y estabilidad. Si funcionaba, funcionaba. Si no, ya había demostrado que podía vivir feliz sin él. Esa noche, Andrés vino a visitarme y le conté sobre la visita de Roberto. ¿Qué piensas, don Miguel? ¿Crees que ha cambiado de verdad? No lo sé, Andrés. Honestamente, no lo sé. Pero esta vez no voy a destruirme tratando de averiguarlo. Si ha cambiado, lo veré con el tiempo. Si no, estaré bien de todas formas. Esa, dijo Andrés con una sonrisa, es la respuesta de un hombre que finalmente encontró su libertad. Y tenía razón. Durante meses había estado construyendo una vida que no dependía de Roberto, que no se centraba en Roberto, que no se sacrificaba por Roberto. Si él se convertía en parte de esa vida eventualmente, sería bienvenido. Pero si no, yo seguiría siendo feliz. Esa noche dormí profundamente, sin la ansiedad que había acompañado cada interacción con mi hijo durante años. Sin importar lo que pasara con Roberto, yo ya había ganado lo más importante. Me había recuperado a mí mismo. El mes pasó más rápido de lo que esperaba. Durante ese tiempo, continué con mi nueva rutina. Las clases de pintura, el club de ajedrez, las excursiones con el grupo de senderismo. Cada día me despertaba emocionado por lo que vendría, no ansioso por qué crisis tendría que resolver. Andrés y doña Marta se habían convertido en parte de mi familia elegida. Cenábamos juntos al menos 2 veces por semana. Ellos me presentaron a más vecinos y descubrí que había toda una comunidad que había estado ahí todo el tiempo, invisible para mí porque estaba tan enfocado en Roberto y Sofía. Conocí a don Carlos, un viudo de 70 años que organizaba noches de cine clásico mexicano en su casa. A doña Beatriz, que me enseñó a cocinar platillos que no había preparado desde que Carmen estaba viva. A Javier, un profesor jubilado que me introdujo al mundo de la literatura que había abandonado décadas atrás. Por primera vez en mi vida adulta tenía amigos que no estaban relacionados con Roberto. Amigos que me apreciaban por quien era, no por lo que podía darles. La noche antes del sábado programado con Roberto, apenas pude dormir. No era por ansiedad, sino por incertidumbre. Una parte de mí esperaba que viniera, otra parte de mí esperaba que no viniera.
No estaba seguro de cuál sería más fácil de manejar. El sábado amaneció hermoso. Cielo despejado, temperatura perfecta. Preparé mi termo de café como siempre y caminé al parque a las 9 de la mañana. Me senté en mi banca habitual junto al lago y saqué mi libro, 9:30. No había señal de Roberto. 10. Seguía solo. 10:15. Empecé a pensar que no vendría. Entonces, a las 10:20, lo vi caminando por el sendero del parque. Llevaba 2 cafés de una cafetería local. No del Starbucks caro donde solía ir con Sofía, sino de la cafetería de Don Pepe en la esquina, donde el café es simple pero hecho con amor. Llegué tarde, dijo sentándose a mi lado en la banca. Lo siento, hubo tráfico en la avenida Insurgentes. Está bien, me ofreció uno de los cafés, sé que trajiste el tuyo, pero recordé que solías gustar el café de Don Pepe. Espero que todavía te guste. Tomé el café. Estaba preparado exactamente como me gustaba, con canela y un toque de piloncillo. No lo había probado en años. ¿Cómo recordaste cómo me gusta? Mamá solía preparártelo así, dijo suavemente. Cuando era niño, a veces me dejaba ayudarla. Me enseñó la receta exacta. Nos quedamos en silencio por un momento, bebiendo nuestro café, viendo los patos en el lago. Papá, dijo finalmente, estos últimos meses he estado pensando mucho. En terapia, mi doctora me hizo hacer un ejercicio donde tenía que escribir todos los recuerdos que tenía de ti, buenos y malos, y los primeros 15 años de mi vida están llenos de recuerdos hermosos. Tú enseñándome a andar en bicicleta en este mismo parque, tú llevándome a ver lucha libre aunque no te gustaba, solo porque a mí me encantaba, tú quedándote despierto toda la noche cuando tuve neumonía, refrescándome la frente con paños húmedos. Su voz se quebró ligeramente. Y luego cuando conocí a Sofía, es como si todos esos recuerdos se borraran. Ella tenía esta manera de hablar de ti que te hacía parecer menos. Decía cosas como tu papá es tan anticuado o tu papá no entiende cómo funciona el mundo moderno. Y yo la dejé. Peor aún, empecé a repetir esas cosas. Roberto, no, déjame terminar. Necesito decir esto. Sofía tenía planes para tu casa desde el momento en que nos conocimos. Me mostró revistas de diseño de interiores y me decía, imagina lo que podríamos hacer con esta casa cuando sea nuestra. Como si tu muerte fuera solo un inconveniente temporal entre nosotros y una propiedad valiosa. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Y yo, Dios me perdone, papá, yo asentía, hacía planes contigo todavía vivo y saludable. Y mientras hacíamos esos planes, te exprimíamos por cada peso que podíamos sacarte. Me quedé callado, dejándolo hablar. La boda continuó, fue idea de ella. Dijo que si te invitábamos, querrías opinar sobre todo, que harías que el día fuera sobre ti en lugar de sobre nosotros. Y yo le creí. Ahora me doy cuenta de que tenía miedo de que si venías, verías lo que realmente era. Verías la superficialidad, la codicia, la manipulación, y tal vez me habrías abierto los ojos antes. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Porque en terapia aprendí que no puedo tener una relación honesta contigo si guardo secretos. Y porque necesitas saber que entiendo completamente por qué hiciste lo que hiciste. No fue crueldad de tu parte, fue autopreservación, fue amor propio, fueron todas las cosas que yo debería haber aprendido de ti, pero que ignoré. Bebimos nuestro café en silencio por unos minutos. Un pato se acercó a nuestros pies, esperando comida. No traje pan, dije. Yo sí. Roberto sacó una bolsa de su mochila. Otro recuerdo. Solíamos venir aquí los sábados y alimentar a los patos. Mientras tirábamos pedacitos de pan a los patos, sentí algo cambiando en mi pecho. No era perdón completo todavía, pero era algo, un ablandamiento, una apertura. Roberto, dije después de un rato, aprecio que hayas venido y aprecio tu honestidad, pero necesito que entiendas algo. No sé si alguna vez volveremos a tener la relación que teníamos cuando eras niño. Ese tiempo pasó, esa inocencia se perdió. Lo sé, lo mejor que podemos esperar es construir algo nuevo, algo basado en quienes somos ahora, no en quienes éramos o quienes desearíamos ser. Me parece justo. Y eso significa que tendrás que conocerme de nuevo, porque yo también he cambiado,
Ya no soy el hombre que dejará todo para rescatarte. Ya no soy el padre que valoraba ser necesitado más que ser respetado. Quiero conocer a ese nuevo hombre, dijo Roberto, si me lo permites. Durante las siguientes semanas, Roberto y yo nos reunimos cada sábado en el parque. Siempre a la misma hora, siempre en la misma banca. Hablábamos de todo y de nada, de su trabajo en el almacén, de mis clases de pintura, de libros que habíamos leído, de películas que habíamos visto. Nunca hablábamos de dinero, nunca mencionábamos el pasado excepto cuando surgía naturalmente. Lentamente, muy lentamente, empezamos a conocernos como personas, no como padre obligado e hijo necesitado. Un sábado, Roberto llegó con algo en las manos. Era un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté. Ábrelo. Dentro había un cheque por 5,000 pesos. Roberto, ya te dije que no quiero tu dinero. No es para que lo gastes, papá. Es simbólico. Durante los próximos años, cada mes voy a darte un cheque. No espero que los cobres, pero quiero que veas que estoy tratando de devolverte algo de lo que tomé. No puedo devolver el 1,000,000 de pesos que gasté. Probablemente nunca gane tanto en mi vida, pero puedo intentar compensar de alguna manera. Roberto, por favor, déjame hacer esto. No por ti, aunque espero que signifique algo para ti. Lo hago por mí, para probarme a mí mismo que puedo ser responsable, que puedo dar en lugar de solo tomar. Tomé el cheque. No tenía intención de cobrarlo, pero entendía lo que significaba para él dármelo. Gracias. Los meses pasaron. El invierno dio paso a la primavera. Mi vida continuó floreciendo. Hice mi primera exhibición de fotografía en un centro comunitario local. Gané un torneo de ajedrez en mi club. Viajé a Oaxaca con el grupo de excursionismo. Y cada sábado, Roberto estaba en la banca del parque, esperándome con café de Don Pepe. Un día, 6 meses después de nuestra primera reunión en el parque, Roberto llegó con noticias. Papá, me ofrecieron una promoción en el trabajo. Supervisor de turno. Es un aumento del 40%. Eso es maravilloso, hijo. Hay algo más. Con este aumento, finalmente podré empezar a pagar mis deudas reales. No solo las simbólicas contigo, sino las reales, las tarjetas de crédito, los préstamos. En 2 años podría estar completamente libre de deudas. Estoy orgulloso de ti. Esas palabras salieron naturalmente y me di cuenta de que eran verdad. Estaba orgulloso, no del Roberto que había sido, sino del Roberto que estaba tratando de ser. Papá, dijo después de un momento, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente? Pensé en esa pregunta por un largo momento. Ya te he perdonado, Roberto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero continué. Perdón no significa olvidar. No significa que las cosas vuelvan a ser como eran. Significa que ya no cargo el peso de la rabia. Significa que te deseo bien. Significa que estoy dispuesto a construir algo nuevo contigo. Eso es todo lo que puedo pedir. 1 año después del día en que corté el financiamiento, Andrés organizó una cena en mi honor. Invitó a todos los amigos que había hecho en ese año. Don Carlos, Doña Beatriz, Javier, el grupo de senderismo, mis compañeros de ajedrez. Roberto también estaba ahí. Había conocido a Andrés unos meses antes y los dos habían desarrollado un respeto mutuo. Durante la cena, Andrés se puso de pie para hacer un brindis. Don Miguel dijo, hace 1 año era un hombre que vivía para otros, que medía su valor por cuánto podía dar, que había olvidado que también merecía recibir. Hoy brindamos por el hombre que se encontró a sí mismo, que aprendió que decir no es egoísmo, es autorrespeto, que descubrió que la verdadera familia no es solo la sangre, es la gente que te valora por quien eres. Por Don Miguel, por su libertad, por su nueva vida. Salud, gritaron todos. Miré alrededor de la mesa. Todas estas personas que 1 año atrás no conocía, todas estas personas que ahora eran parte importante de mi vida. Y Roberto sentado entre ellos, no como el centro de mi mundo, sino como una parte de él. Después de la cena, cuando todos se habían ido, Roberto se quedó para ayudarme a limpiar.
Papá, dijo mientras lavábamos platos, quiero que sepas algo. Sé que nunca podré ser el hijo que debí haber sido durante esos 3 años. Eso se perdió para siempre. Roberto, pero quiero ser el hijo que pueda ser ahora, el que viene a visitarte, no porque necesita algo, sino porque quiere estar aquí, el que se preocupa por tu bienestar tanto como tú te preocupaste por el mío, el que algún día, cuando realmente me necesites, estará ahí para ti. Puse mi mano en su hombro. Eso es todo lo que puedo pedir. Esa noche, después de que Roberto se fue, me senté en mi sala, la misma sala donde un año atrás había tenido la peor confrontación de mi vida. La misma sala donde Roberto y Sofía habían traído a un abogado para declararme incompetente. La misma sala donde había tocado fondo, pero ahora era diferente. Era mía de nuevo, no solo legalmente, sino emocionalmente. Era mi espacio, mi paz, mi hogar. Pensé en todo el camino que había recorrido, la humillación de la boda secreta, la desesperación de cortar el dinero, el miedo durante las amenazas legales, la determinación durante la batalla en la corte, la incertidumbre durante los primeros meses de silencio, la esperanza cautelosa cuando Roberto empezó a cambiar, y ahora finalmente la paz. No era una paz perfecta. Todavía había días en que pensaba en los 3 años perdidos, en el $1.000.000 desperdiciado, en la relación que podría haber tenido con Roberto si las cosas hubieran sido diferentes. Pero eran cada vez menos esos días, y cada vez más me despertaba agradecido por la vida que tenía ahora, por la libertad que había reclamado, por las personas que había conocido, por el respeto propio que había recuperado. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Roberto. Gracias por la cena de hoy, papá. Fue especial conocer a tus amigos. Te quiero. Sonreí. Hace un año, un mensaje así me habría llenado de esperanza desesperada, de necesidad de creer que todo estaba bien. Ahora simplemente lo aprecié por lo que era. Un mensaje agradable de un hijo que estaba tratando. También te quiero, hijo. Nos vemos el sábado. Y eso era suficiente. Porque había aprendido la lección más importante de mi vida. Amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Ser padre no significa sacrificar tu propia felicidad. Dar no tiene que significar quedarte vacío. Había aprendido a decir no. Había aprendido a ponerme primero. Había aprendido que merecía respeto, no solo como padre, sino como persona. Y lo más importante, había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 65 años, después de 45 años de matrimonio, 35 años de ser padre y 3 años de ser usado, finalmente había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Me había encontrado a mí mismo. Esa noche dormí profundamente, con una sonrisa en mi rostro. Mañana sería otro día de mi nueva vida, un día que viviría en mis propios términos. Y eso, después de todo, era todo lo que había querido. Epílogo. 2 años después, Roberto apareció en mi puerta un domingo por la mañana. No era nuestro sábado habitual, y eso inmediatamente captó mi atención. Papá, dijo cuando abrí la puerta, hay alguien que quiero que conozcas. Detrás de él había una mujer joven con una sonrisa genuina. No tenía el brillo superficial que Sofía siempre había tenido. Había calidez en sus ojos. Papá, ella es Ana. Hemos estado saliendo durante 6 meses. Ana, él es mi papá Miguel. Mucho gusto, don Miguel, dijo Ana extendiendo su mano. Roberto me ha contado mucho sobre usted. Sobre su amor por la fotografía, su club de ajedrez, su viaje reciente a Guanajuato. Me di cuenta inmediatamente de lo que no dijo. No mencionó mi casa, no mencionó mi dinero. No mencionó herencias o propiedades. Habló de quién era yo, no de qué tenía. Mucho gusto, Ana. Gustan pasar. Estaba preparando café. Mientras preparaba el café, escuché a Roberto y Ana hablar en la sala. Hablaban de un proyecto que estaban haciendo juntos, voluntariado en un comedor comunitario. Hablaban de los libros que estaban leyendo. Hablaban como socios iguales, no como usuario y usado. Cuando les llevé el café, Ana me preguntó sobre mis fotografías en la pared. «¿Usted tomó estas? Son hermosas, especialmente esta del amanecer en el parque. Gracias. Es de mi banca favorita.
donde Roberto y yo nos reunimos los sábados. Lo sé, sonrió. Roberto me llevó ahí. Me contó cómo ustedes reconstruyeron su relación. Dice que esa banca es el lugar más importante de su vida, porque es donde aprendió lo que significa ser un hombre de verdad. Miré a Roberto. Él asintió con lágrimas en los ojos. En ese momento supe que mi hijo realmente había cambiado. No perfectamente, nadie cambia perfectamente, pero genuinamente. Y más importante, supe que yo también había cambiado, porque en lugar de buscar inmediatamente señales de alarma en Ana, en lugar de estar en guardia contra manipulación, simplemente disfruté el momento. Si funcionaba entre ellos, maravilloso. Si no, Roberto sabría cómo manejarlo. Ya no era mi trabajo rescatarlo, era su trabajo vivir su propia vida. Y esa libertad, esa paz de saber que ya no era responsable de la felicidad de mi hijo adulto, era el regalo más grande que me había dado a mí mismo. Cuando se fueron esa tarde, Andrés salió de su casa y se acercó. ¿Viste eso?, le dije. Roberto tiene novia nueva, parece agradable. ¿Y tú cómo estás con eso? Estoy bien, dije honestamente. Si es la persona correcta para él, me alegraré. Si no lo es, él lo descubrirá. Pero de cualquier manera, yo estaré bien. Andrés me dio una palmada en la espalda. Eso, don Miguel, es el sonido de un hombre completamente libre. Y tenía razón. Finalmente, completamente, totalmente libre. Gracias por acompañar a Miguel en este viaje de liberación y dignidad. Si esta historia les tocó el corazón, suscríbanse a Los Consejos del Abuelo, donde cada semana compartimos historias reales de abuelos que encontraron su fuerza. Dejen un comentario contando qué lección se llevan de la historia de Miguel. Y compartan este video con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para recuperar su vida. Nos vemos en la próxima historia, amigos.